Vamos a ver cómo validamos y corregimos el supuesto de varianza constante en regresión lineal múltiple y usando el paquete estadístico R. Mi nombre es Enrique Montemayor y vamos a iniciar. Ok, el supuesto de varianza constante, su cumplimiento se conoce como homoscedasticidad y su incumplimiento como heteroscedasticidad. La homoscedasticidad se puede definir de la siguiente manera. Dado cualquier valor de las X, el error siempre va a tener la misma varianza. Está representado como el símbolo varianza del error, dado cualquier X es igual a sigma cuadrada. Y en heteroscedasticidad no, la varianza del error no es constante, depende de los niveles de las X. La varianza del error está en función de sigma cuadrada y de los valores de las X. Gráficamente y viendo solo con una variable explicativa, para el valor dado x0 la varianza del error es sigma y mide la dispersión de la distribución de y dado ese valor x. Si agarro otro valor de las x, esperaría que la varianza de y sería similar. Si agarrara otro valor de las x, esperaría que también fuera similar. Entonces sigma, estas de aquí, es porque se está cumpliendo el supuesto. Si la varianza fuera diferente, podría decir que no se está cumpliendo el supuesto de varianza constante. En este caso, para cualquier valor de x, la variabilidad del y es similar y las observaciones de y serían igual de fácil de predecir. Muy bien, ¿qué pasa cuando no se cumple el supuesto de varianza constante? Los errores estándar se afectan. Los errores estándar de los coeficientes ya no van a ser los más pequeños, van a ser ineficientes, van a ser más grandes de su verdadero valor. Si es así, la t calculada para probar si un coeficiente es 0 o diferente de 0 se va a afectar también, porque si el denominador es más grande de su verdadero valor, la t calculada va a ser más pequeño que su verdadero valor y vamos a tender a quedarnos con la hipótesis nula en lugar de la alternativa. Diríamos, oye, esta variable no sirve para explicar a y, cuando en realidad sí sirve. Y esto es porque tenemos el problema de varianza no constante, ¿no? Entonces, por eso es importante validar si se cumple o no y si no, corregirlo. ¿Por qué podría no cumplirse el supuesto de varianza constante? Generalmente este supuesto no se cumple en datos de corte transversal. Pensemos en la variable y, consumo, y la variable x, ingreso, y tenemos datos de familias, de 30 familias, o 100 si quieren. Entonces, entre menor ingreso, el consumo va a tener menos variabilidad de esas familias, porque sus ingresos casi todos se lo van a gastar. Entonces va a haber muy poca variabilidad en el consumo. Y para grandes ingresos, la variabilidad va a ser mayor. Unos gastan mucho, otros ahorran. Pero entonces aquí hay un ejemplo de donde, dependiendo del nivel de la X, ingresos bajos, la variabilidad de Y, el consumo, es menor que con ingresos altos. Y ahí tendríamos el problema de varianza no constante. Esos son datos de corte transversal, tendría una muestra de familias. Ahora, si voy monitoreando esas familias a través del tiempo de su ingreso y gasto, lo más probable es que esos niveles de ingreso y de gasto se vayan manteniendo a través del tiempo. A lo mejor van creciendo con respecto a la inflación, pero a través del tiempo no sea el problema, pero en un punto en el tiempo sí. Muy bien. Posibles razones. A veces en nuestros datos tenemos observaciones influyentes y esto podría ocasionarnos el incumplimiento del supuesto. Habría que validar y corregir. A veces también nos olvidamos de corregir la no linealidad. Acuérdense que es lo primero que debemos de hacer en una regresión. Si nos aseguramos que se cumpla, ese no podría ser un factor por el incumplimiento de varianza constante. Entonces, hay que corregir y a lo mejor se nos corrige este supuesto que estamos queriendo validar o corregir. También puede pasar que alguna de las X no tenga una distribución simétrica. En ocasiones puede ser que la X tiene una distribución sesgada y eso podría estar ocasionándonos también el problema de varianza no constante. Y por último, la falta de especificación del modelo, que pudiéramos estar omitiendo una variable explicativa importante. Al encontrarla se corrige. El problema es que a veces no sabemos cuál es esa variable, ¿no? Muy bien, ¿cómo validamos si se corrige, si tenemos el problema o no? Está el método gráfico. Acuérdense, la varianza no constante es que la varianza está en función de las X.
Un estimador de la varianza es la suma de cuadrados del error entre n menos paréntesis camas 1. Y la suma de cuadrados del error está en función de los residuales al cuadrado. Entonces, si yo saco una gráfico donde la variable y es el residual y en el eje de las x pongo ya sea cada una de mis x o y gorro, que es una combinación lineal de las x, y observo un patrón, entonces puedo concluir que la varianza no es constante, sino hay varianza creciente o decreciente, ¿no? Este gráfico también me podría permitir validar la no linealidad, pero en realidad es mejor el gráfico de dispersión de la y contra la x. Miren, aquí tenemos en pantalla, en el gráfico de la izquierda, en el eje de la y está el residual y en el eje de las x podemos poner cada una de las x o y gorro. Y se observa un patrón creciente, quiere decir que la varianza es creciente. A medida que se incrementa x, la varianza aumenta. En el segundo gráfico la varianza es decreciente. En ambos casos se observa un cono. Entonces, si hacemos este gráfico y observamos un cono, hay evidencia de que tenemos varianza no constante. ¿Qué esperaría ver en este gráfico? Como el gráfico de la derecha, que hay una nube dispersa, hay independencia entre los residuales y las x. Si encuentro un gráfico así, entonces diría que se cumple el supuesto de varianza constante, ¿no? A veces queda muy subjetivo los gráficos, por eso nos apoyamos con pruebas de hipótesis. Una prueba de hipótesis es la prueba de Bruch-Pagan, y ellos proponen lo siguiente: la hipótesis nula es varianza constante, homocedasticidad; hipótesis alternativa, varianza no constante, heterocedasticidad. ¿Qué hacen? Primero corren la regresión normalita con mínimos cuadrados ordinarios. Aquí está el ejemplo con dos variables explicativas. De esa regresión obtenemos los residuales y los elevamos al cuadrado. Esos residuales en el siguiente paso los vamos a utilizar como una variable y. Y mis variables x va a ser x1 y x2, mis variables x originales. Si de esa regresión que estoy haciendo la r cuadrada es alta, quiere decir que x1 y x2 explican al residual al cuadrado. Y como el residual se utiliza para calcular la varianza, estaríamos diciendo que las x influyen en la varianza. Entonces, al obtener la r cuadrada de esa regresión y multiplicarla por n, ese es el estadístico de prueba de la prueba de Bruch-Pagan. Tiene una distribución G cuadrada con K grados de libertad, donde K son las variables explicativas. Y la regla de decisión es que vamos a rechazar la hipótesis nula a favor de la alternativa si el estadístico es mayor a la G cuadrada de tablas. Pero también podemos usar el método del valor P en este procedimiento de prueba. Muy bien, ya sabemos cómo validar si se cumple o no el supuesto de varianza constante. Ahora, ¿cómo lo corregimos si tenemos el problema? Pues la opción 1 es, si se te olvidó el corregir la no linealidad, corrígela con las transformaciones que se ven de los modelos log-log, semi-log, etc. Si no validaste observaciones influyentes y tienes, chécalas, corrígelas y corrige ese problema también. Y tenemos una opción 3, mínimos cuadrados ponderados. Esta opción es cuando conocemos la forma de la varianza. Aquí está un ejemplo: la varianza del error es igual a sigma cuadrada por xy al cuadrado. A veces no conocemos la forma de la varianza, tenemos que asumirla, como en este caso, ¿no? Oye, pues la varianza del error depende de x y al cuadrado. La x puede ser x1, puede ser x2, etc. Ya que hiciste ese supuesto, ponderas a las variables, ponderas al modelo para asegurar que la varianza sea constante. Aquí la ponderación es 1 sobre x sobre la variable x. Entonces ponderamos cada una de las variables y decimos, bueno, pues de ese modelo, la varianza que tiene ahora es la varianza de sobre el ponderador. Por las propiedades de la varianza concluimos que sacamos a esa variable al cuadrado porque es como una constante, y aplicando la varianza supuesta nos damos cuenta que ya ese modelo quedaría con una varianza constante. Ya que tengamos la forma de la varianza y ponderada las variables, estimamos mínimos cuadrados ordinarios con esas nuevas variables. El tema aquí es que pues no sabemos cuál es la forma de la varianza, la tenemos que asumir. Y otro tema importante aquí es que al ponderar los coeficientes, la estimación queda con nuevas variables y los coeficientes ya no se interpretan en las unidades originales de las variables.
Una alternativa más, que es la que a mí me gusta más, es la de matriz de varianzas y covarianzas consistentes de White, porque en realidad no modifico los coeficientes, nos enfocamos a modificar los errores estándar de los coeficientes, que son los que tienen el problema. Del lado izquierdo está la matriz de varianzas y covarianzas de mínimos cuadrados ordinarios, es sigma cuadrada por la matriz inversa. Esa matriz, bajo la presencia de heterocedasticidad, los estimadores de las variancias ya no son eficientes porque no tienen la varianza mínima. Tenemos errores estándar más grandes de su verdadero valor, errores estándar de los coeficientes. Entonces, esa matriz ya no nos sirve. Tenemos que usar una corrección a esa matriz. White propone la corrección que aparece en pantalla. La matriz de varianzas y covarianzas consistente de White es n entre n menos k, y eso va a multiplicar a x transpuesta a x a la menos 1, o sea, la inversa por x transpuesta por la matriz phi por x, y luego por otra vez la matriz inversa x transpuesta a x a la menos 1. Entonces, la matriz phi busca corregir los elementos de la diagonal, que son las varianzas de los coeficientes. Y hay varias maneras para tratar de construir la matriz phi, pero el principio de esa transformación es volver a la normalidad a los errores estándar de los coeficientes, ¿no? Entonces, la propuesta inicial es que en la diagonal de la matriz phi vayan los residuales al cuadrado. Esa es la propuesta inicial de White. Ya ha habido otras propuestas nuevas que han mejorado esa propuesta inicial que hizo. Pero muy bien, de esa manera vamos a ver ahorita con R cómo validar y corregir el supuesto de varianza constante. Vamos a verlo con R. Vamos a ver cómo validamos y corregimos el supuesto de varianza constante en regresión lineal múltiple utilizando R. La base de datos que vamos a emplear es esta base de datos de la OECD, que son datos reales. La edad promedio de vida de las personas de los países que pertenecen a la OECD, el gasto en salud como porcentaje del PIB y los doctores por cada 1000 habitantes. Entonces tenemos una muestra de en total 20 países de las variables mencionadas, y vamos a ver si podemos explicar a la edad promedio de vida de las personas con las variables X, gasto en salud y doctores. Muy bien, en mi proyecto yo tengo ya almacenada mi base de datos para que sea más fácil buscarla a la hora de importarla. Le voy a dar acá importar datos de Excel. Me abre directamente mi proyecto donde está la base de datos. La importo. Para que no me quede tan grande el nombre de los datos, le voy a poner datos en lugar de varianza constante y listo, ya importé mis datos. Vamos a estimar la regresión, bueno, el objeto que va a tener mi regresión. Mi variable y es la edad, y mi variable x1 es gasto, y mi variable x2 doctores. Y todo está en datos. Le voy a pedir también el resumen de las estimaciones. Muy bien, vamos a ver si no tenemos errores, ya salió. Entonces, las estimaciones me dicen que explicamos en un 35% a la promedio de vida de las personas con las variables explicativas que definimos. La variable gasto es significativa, pero la variable doctores no es significativa al 5%. Vamos a validar si esto que nos está pasando con doctores es porque el supuesto de varianza constante no se cumple. Acuérdense que si no se cumple el supuesto de varianza constante, los errores estándar van a ser más grandes de su verdadero valor, la t más pequeña, y vamos a tender a quedarnos con la hipótesis nula de que el coeficiente es 0. Generalmente acuérdense que este supuesto no se cumple cuando tenemos datos de corte transversal, como en este caso que tenemos en un punto del tiempo los datos de varios países. Bueno, vamos a ver cómo se valida. Validación gráfica. Vamos a empezar a hacer la validación. Tenemos que hacer un gráfico de dispersión donde en el eje de las Y estén los residuales de mi regresión, y lo vamos a graficar en contra de los valores predichos de mi regresión. ¿Por qué estoy haciendo esto? Es de una forma general validar si se cumple o no el supuesto. No me interesa ver qué variable es la del problema. Quiero ver de forma general si se cumple. Acuérdense que los valores predichos es una combinación lineal de las X. Aquí estoy diciendo, oye, las X se correlacionan con los residuales.
Y la respuesta es sí, se observa un patrón de cono con mayor variabilidad en valores pequeños de la variable y menor variabilidad en los grandes. Entonces hay un patrón decreciente, la varianza no es constante y es decreciente con respecto a los niveles de las X. Ahora, si estoy interesado en ver cuál X es la del problema, pues sí tendría que irme a hacer este gráfico por cada una de las X. En este caso sería con gasto y también sería con doctores. Okay. Con gasto se observa el mismo patrón de cono decreciente y con doctores un patrón similar. La validación gráfica hasta ahorita me va haciendo ver que es posible que tenga el problema o que tenga el problema. Pero bueno, en mi caso yo prefiero hacer la prueba de hipótesis que es más objetiva a la hora de la conclusión porque a veces el gráfico queda subjetivo. Entonces la prueba que vamos a usar es la de prueba de Bruch-Pagan. Vamos a ver, prueba Bruch-Pagan. Y la hipótesis nula es varianza constante. Y que en la literatura se conoce como homocedasticidad. O sea, los errores son homocedásticos, varianza constante. Y varianza no constante se conoce como el problema de heterocedasticidad. O sea, no tengo varianza constante. Para correr la prueba de Bruch-Pagan vamos a utilizar la librería que se llama LM-Test. Si no la tienen instalada, hay que instalarla. Entonces vamos a ponerle install package. Yo ya la tengo instalada, nada más le estoy poniendo aquí las instrucciones por si ustedes no la tienen. Muy bien, y ya que la instalemos y la mandemos llamar, pues de una vez le decimos, oye, hazme la prueba de Bruch-Pagan de la regresión que estimé. Okay. Vamos a correrla y ya está. Acuérdense, ¿qué hace la prueba de Bruch-Pagan? Agarra los residuales de mi regresión, los eleva al cuadrado y esa es mi variable, como si fuera una variable y. Y saca una regresión de esa variable y, los residuales al cuadrado contra x1 y x2 y las variables explicativas que tengamos. La r cuadrada de esa regresión la multiplica por n. En este caso salió 8.15. Y este estadístico de prueba tiene una distribución g cuadrada con 2 grados de libertad, o sea, el total de variables explicativas. Aquí está el valor P de la prueba. En este caso, si uso un alfa de 0.05, concluyo que la hipótesis nula se rechaza a favor de la alternativa. Y la conclusión es que tengo el problema de que mi varianza no es constante. La varianza depende de los niveles de mis variables explicativas. Entonces, es posible que la variable gasto que sale no significativa puede estar saliendo así porque no se cumple el supuesto. Tenemos que corregir y validar. Muy bien, ahora vamos a ver cómo corregimos. Corrección. Vamos a usar la matriz de varianzas y covarianzas de White. Esta corrección se usa cuando no sabemos la forma de la varianza, cómo se relaciona con mis X. Si la supiera, pudiera utilizar el método de mínimos cuadrados ponderados. Esta se utiliza cuando no lo sabes. ¿Y qué hace White? Pues busca corregir la matriz de varianzas y covarianzas. Acuérdense que con mínimos cuadrados esa matriz es ineficiente, o sea, no tiene la varianza mínima de los coeficientes y los errores estándar de los coeficientes son más grandes. Entonces busca corregir esa matriz de varianzas y covarianzas. Entonces vamos a utilizar otra librería, además de la librería LM-Test, que me la voy a traer para acá. Vamos a tener que instalar otra librería que se llama Sandwich. ¿Por qué se llama Sandwich? Muy probablemente por la matriz que utiliza White para corregir, porque queda atrapada en una terminología por el lado izquierdo la inversa, por el lado derecho otra vez la inversa, queda en medio de ese término, ¿no? Entonces, LM-Test es la función que ya traíamos. Vamos a llamar también la librería Sandwich de nuevo, una vez que la hayamos instalado, claro. En mi caso yo ya las tengo instaladas, las voy a mandar llamar, pero antes de una vez ya especifico.
Le voy a decir que me vuelva a correr las pruebas de hipótesis de los coeficientes. Coef test, ahí está. Y le voy a decir de mi regresión múltiple que hice. Solo me va a cambiar las pruebas de hipótesis de los coeficientes, lo demás me lo va a dejar igual. Pero le voy a decir, no uses la matriz de varianzas y covarianzas de mínimos cuadrados ordinarios. Utiliza la de White. Este procedimiento, VCOV-HC, es para decirle, yo te voy a decir qué matriz de varianzas y covarianzas vas a utilizar de estas estimaciones. El type me va a servir para especificar eso. El HC3, el HC, tiene varias opciones: HC0, HC1, HC2, HC3. El HC0, si lo utilizara, es como en la matriz que utiliza White para corregir los errores estándar. Es una matriz que en su diagonal tiene elementos y fuera de la diagonal tiene puros ceros. Si utilizo HC0, en la diagonal me va a poner los residuales al cuadrado de cada observación. Si utilizo HC1, me va a poner los residuales, pero ponderados por n entre n menos k, que esa es la propuesta inicial que hizo White. Si utilizo HC2, me va a poner en los elementos de la diagonal, vamos a pensar en la primera observación, su residual al cuadrado entre 1 menos su valor de distancia. Y la función que más, la manera que se ha demostrado que mejor corrige la varianza no constante es el HC3, donde en la diagonal, pensemos en la primera observación, es el residual de esa observación al cuadrado entre el cuadrado de 1 menos HI. ¿Okay? Esta es la función que vamos a utilizar para corregir, porque la literatura nos dice que es la que funciona mejor. Vamos a seleccionar y ejecutar. Y ya me dio mis estimaciones de nuevo. O sea, esta transformación no cambia los coeficientes, no cambia la R cuadrada. Lo único que cambia son los errores estándar de los coeficientes, la matriz de varianzas y covarianzas de los coeficientes. Entonces me dice que el intercepto es significativo, me dice que la variable de gastos es significativa, como ya habíamos visto, pero que la variable de doctores sigue siendo no significativa. Entonces, como ya corregimos, podemos concluir que la variable de doctores no influye sobre la variable edad promedio de vida de las personas, ¿no? Pues muy bien, esa es la forma en que podemos validar y corregir el supuesto de varianza constantes. Espero les sirva este video. Nos seguimos viendo más adelante en otros videos. Gracias por su atención.